He dicho esto antes y lo volveré a decir. El anime y la novela de Re:Zero son universos completamente diferentes por las grandes discrepancias que existen entre ambos. Como por ejemplo, en los capítulos anteriores, Subaru debería estar con un ojo destruido. Debió haber muerto devorado y Ram jamás lo acompañó a la mansión de nuevo. Varias de esas diferencias que a lo largo de muchos videos he tratado. Te dejaré aquí en la tarjeta de videos recomendados la lista de reproducción desde donde empiezo, del capítulo 1 hacia adelante. Pero la diferencia que me trae el día de hoy es la conversación que sostuvo Subaru con Ekidona en la segunda fiesta de té. El anime lo cortó en la mejor parte, típico de esa serie. Sin embargo, antes de ese momento, Ekidona le muestra un libro, muy ornamentado pero completamente blanco, parecido a los evangelios pero a la par completamente diferentes. En ese momento Subaru pensó que quizás ella era miembro de esa secta de locos, pero viendo a través de sus emociones le responde que estaba equivocado. El libro que tenía enfrente de él se le llamaba Las Memorias del Mundo, un evangelio, por así decirlo, que no es capaz de predecir el futuro, sino que revisa el pasado. Es capaz de detectar la verdad de los acontecimientos y obtener la solución más óptima a los problemas de los que se enfrente. Una herramienta de tal poder que incluso Subaru se impresionó al verla. Personalmente, Ekidona no le gustaba leer este libro, pues es una salida rápida para obtener su deseo, el conocimiento de todo el mundo. En sus interiores, en su corazón, a ella le encanta adquirir la información de unos métodos, por así decirlo, legales, mediante la experimentación, mediante la prueba y el error, la conversación y cualquiera de los medios tradicionales. Pero utilizar esta herramienta es como hacer trampa, pues obtener el conocimiento deja de ser divertido. No obstante, cuando la situación se requiera o la obtención de la información se hace literalmente imposible, ella se ve en la obligación de leer ese libro. Justo cuando apareció Subaru enfrente de ella recibiéndola en la fiesta de té, ella invocó el tomo y empezó a leerlo. En cuestión de instantes, la información de todos los mundos en los que él había vivido, los futuros evitados y las grandes tragedias que había pasado a lo largo de su vida llegaron e inundaron la mente de Ekidona. No es como en el anime en donde ella dice que lo había estado observando todo este tiempo, sino que fue en cuestión de instantes en donde ella aprendió toda la vida, o dicho de otra forma, todo el camino recorrido hasta el momento del ser humano llamado Natsuki Subaru. Ese libro es uno de los artefactos más poderosos que poseen las brujas del pecado. Cuando Subaru escuchó las quejas de Ekidona de que no le gustaba este libro pues le quitaba lo divertido a su existencia, él le propuso que estaría dispuesto a aceptarlo si ella lo despreciaba. Es una herramienta bastante útil que él, sin duda alguna, le daría un gran uso, pero ante esa réplica Ekidona frunce el ceño y le pone el libro en su cara. Advirtió que al ser una herramienta de tal poder, los humanos normales no serían capaces de soportarlo. De hecho, al adquirir su conocimiento, su cerebro podría fritarse, explotar, sus almas podrían romperse al no ser capaces de absorber tantas ideas y tanto conocimiento. Después de haber presenciado dicha herramienta, Ekidona simplemente la hace desaparecer. Subaru se resignó a la idea de obtenerlo y pasó a la siguiente página de la conversación. Aún aturdido por todos los acontecimientos que había vivido, no estaba seguro si su punto de regreso, su punto de guardado, aún permanecía dentro de su tumba. Por eso estaba tan preocupado que le pidió a Ekidona que le liberara de este sueño, que saliera de la fiesta de té y volver al lado de Emilia. Aún tenía cientos de cosas de hacer y cada segundo era preciado. Pero Ekidona lo detuvo ante esa idea tan apresurada, pues le hizo recaer en cuenta que sus alteraciones no lo iban a llegar a ninguna parte. Afanarse y salir de este lugar lo único que haría es que volviera a repetir su destino otra vez. Entonces, lo más recomendable para ella, tratando de hacerle entrar en razón, es que se quedara a la fiesta de té. Le explicó que el transcurso del tiempo en este lugar y afuera son completamente diferentes. Entonces, Subaru en el mundo real solamente perdería unos cuantos segundos. Por eso podría quedarse un poco más en esta fiesta de té, para así tener una conversación más larga. Lo segundo es que,
se encontraba enfrente de la bruja de la sabiduría. Si quería aprender algo para superar esta adversidad, era el momento indicado. Irse de acá sin aprender nada sería lo mismo que condenarse a nunca escapar de este bucle. Racionalizando esas ideas que le acababan de lanzar, Subaru aceptó, se acercó a la silla y se sentó. Después le preguntó a Ekidona exactamente por qué estaba en este lugar, y ella le dijo que fue una palabra, un deseo que lo trajo a la fiesta de té. El famoso ¿por qué? Como vimos en el anime, después de que Subaru volvió a revivir, él empezó a romperse, su alma empezó a descomponerse y repetía constantemente ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué morí de esa forma? ¿Por qué Garfield me traicionó? ¿Por qué morí? ¿Por qué todos murieron de esa forma tan extraña? Y así seguía repitiéndose la palabra ¿por qué? El alma de Ekidona detectó su ansia de conocimiento y lo trasladó a este mundo, a esta fortaleza para volver a hablar con él, para responder sus preguntas del ¿por qué? Pasando al último fragmento revelante de la conversación antes que lleguemos al punto en donde el anime terminó, sería cuando Subaru se confesó y pudo expresar el hecho que podía regresar de la muerte. Cuando lo dijo, en el anime se mostró una escena bastante emotiva. Él se derrumbó en el suelo, empezó a llorar y expresó con toda su alma lo que nunca antes había logrado. Pero en la novela no fue tan expresivo. Él, sí se había enfoscado un poco, empezó a repetirlo como si fuera una máquina rota y muy emocionado estaba, pero no llegó a tal punto de empezar a llorar. Al exaltarse, Ekidona le suplicó que se calmara. Una vez recobrados sus estribos, él quería asegurarse algo. Le preguntó a Ekidona si, dijera lo que dijera, la sombra, la mano de Satela no aparecería en este mundo para destruir su corazón o el corazón de aquellos que lo rodearan. Y esta explica que en su fortaleza, en su mundo de la mente, Satela no puede entrar, pues no hay lugar para la bruja de la envidia, solamente para codicia, pereza, ira, lujuria y las demás. Al sentirse más tranquilo, Subaru decidió preguntar a la bruja que conocía todos los secretos del mundo sobre su habilidad de regreso de la muerte. Curiosamente, aquí se explica que Subaru hasta la fecha ha muerto 16 veces. Unas 4 o 5 más que nos muestra el anime, porque esta fuente había omitido varias de antemano. La primera cuestión que formuló es ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Tengo las sospechas que puedo volver de la muerte gracias a la bruja de la envidia, pero no estoy seguro. Ekidona abre sus ojos y muestra una expresión de sorpresa, pues no esperaba que Subaru entendiera claramente el origen de su maldición. Por supuesto, la prohibición de morir no podía provenir ni nada más ni nada menos que la bruja de los celos. Era una habilidad muy suya de su parte. Pero ante la manifestación de sorpresa, Subaru explicó que había adquirido ese conocimiento debido a que varias personas se lo habían reiterado en numerosas ocasiones, debido a su aroma o a las leyendas que le habían contado. La segunda pregunta fue, ¿mi regreso de la muerte tiene algún tipo o límite de usos? La bruja de la codicia guardó silencio durante un momento y después le advirtió que lo que iba a decir no eran más que suposiciones, no tiene pruebas ni tampoco hechos que pudieran sustentar lo que iba a decir, pero aún así le preguntó a Subaru si tenía permiso de expresarlo, y él se lo concedió, para después empezar a narrar que posiblemente o muy probablemente esta habilidad no tiene un límite de usos, puede ser usada de forma indeterminada. Al escucharlo, la reacción de Subaru fue neutra, ni muy emocionado ni muy enojado. Más bien sería indiferente. Ya tenía sus sospechas. Él, en su mente, había pensado en esta posibilidad de antemano, que él volvería una y otra vez sin importar cuántas veces fuera. Pero aún así, en su mente, no quería creerlo por completo, pues aunque Ekidona, la bruja de la sabiduría, le dijera eso, la probabilidad de que ella se equivocara aún era vigente. Además, el chico tiene otras sospechas. En cada oportunidad que trataba de decir la condición, su maldición, aparecía una sombra en forma de brazo que estrangulaba su corazón. Al principio solo era una silueta,
Pero a medida que pasaban sus vidas y sus muertes y sus intentos por expresarse, la sombra empezaba a manifestarse en mejor definición. Pudo detallar un brazo, después una silueta y, en su última avivisión, una voz. Él pensó desde sus adentros que el día en el que él pueda distinguir esa figura por completo, perdería su habilidad de regresar en la muerte, pues cedería su voluntad ante esa mujer. Quizás era una emoción que nadie podría, con excepción de Betelgeuse, entender. Luego de explicar por qué tenía una reacción neutra ante ese hecho que supuestamente debió haber sido impactante desde la perspectiva de Kidona, se pasó a la siguiente afirmación. Es posible que tú vuelvas de la muerte debido a lo que nosotros conocemos como el delirio de la bruja. Las condiciones para que Subaru mueran serían los más grandes retos del mundo. El primero, matar a Satela, la bruja de los celos, a quien que le promueve su poder y transporta su alma al pasado para que así se enfrente a la adversidad que condenó su vida. Cuando escuchó esa posibilidad, Subaru pensó que era imposible. Ella era el mayor de los males que había azotado al mundo. No importará lo que hicieran, ni siquiera el dragón más poderoso junto al sabio y el santo de la espada pudieron asesinarla. Por más que lo intentaran, eso sería una de las metas más imposibles que existiría en el mundo. Y la segunda, que el amor que la bruja de los celos sintiera por él se mermara o se esfumara. Por un momento pensó que esta sería la opción más probable, pero Kidona, en una sonrisa juguetona, le dijo: ¿de verdad crees que ese reto es tan sencillo? Desde mi perspectiva, creo que es más fácil matar a Satela antes de que ella te deje de amar. Aunque la afirmación era bastante pesada, Subaru no le tomó mucho tiempo aceptarla como verdad, pues no le parecería extraño. Y así es como terminaría hasta el momento la conversación con la fiesta de té de Kidona. Hay más fragmentos, hay más información relevante, pero si la empiezo a narrar, créeme que sería un gigantesco spoiler para el capítulo que sigue. Por eso paremos acá y empecemos a comparar las demás fuentes que puedo obtener, desde el primer dato, número 1. En el capítulo de la novela titulado como Cómplice, donde Subaru es liberado de su prisión y encuentra a Ram con el plan de escapar junto a todos los aldeanos de la aldea, es un tanto diferente que en el anime. Pues en un principio, Subaru tendría un ojo destrozado y aparecería con un parche en su rostro. Después, al encontrarse con Ram, él se encontraría completamente en guardia. En el capítulo anterior, Garfield no lo secuestró, sino que él fue encarcelado por darle una golpiza a Roswald. Con ese miedo presente, no sabría cómo reaccionaría Rem ante él. Posiblemente, en un acto de venganza, ella le cortaría las piernas o lo dejaría apaleado hasta casi matarlo. Pero al verla y mirar que no tenía ningún instinto asesino de por medio, se pudo relajar un poco. Aún así, no quería estar en el juego de Roswald por este aspecto, pues él conocía de antemano el grimorio, el evangelio de la bruja que él poseía. Sí, Rem estaba aquí. Por la orden de Roswald, quien había visto el futuro, no podría confiar en ella. Pero si lo hacía por voluntad propia y estaba impune o absorta de cualquier tipo de coacción por su maestro, podría ser de confianza. En medio de su conversación, Rem liberó un dato muy importante para la historia. El Evangelio no puede prever por completo el futuro y, en lo que él dijo, no se explica nada de mis actos. Por eso puedo actuar con libertad. Esto significa que mientras el Evangelio no lo diga, uno puede hacerlo. Pero si el Evangelio lo dice, tu destino estará condenado a hacerlo, sin rechistar ni desobedecer. Número 2. El encuentro entre Garfield y Subaru era diferente en la novela, pues ellos estaban justo al lado de la barrera. Por un momento pensaron que se habían librado de sus perseguidores, pero Garfield, como si fuera una sombra, aparece en escena y les dice que estaba muy molesto por el hecho que intentaran escapar. Subaru acude a la razón y empieza a explicar que esto realmente le beneficiaría al hombre, pues al permitir que todos los rehenes escaparan, disuadiría el conflicto que estaba a punto de ocurrir. No tendrían que seguir cuidándolos y se aligerarían las cargas del santuario por ellos.
Al escuchar esas ideas, Garfield guarda silencio y después se propone un nuevo concepto. ¿Podrías hacer la vista gorda en esta oportunidad? Hay más beneficios por dejarnos ir que desméritos. Entonces, ¿podrías aceptar esta petición? Garfield refunfuña, golpea fuerte al piso y exige: puede que me estén malinterpretando. Yo no vine a detenerlos, simplemente vine a vigilar su salida. Ustedes no escaparon, simplemente permitimos que se marcharan. Es una gran diferencia para los habitantes de este lugar. Además, él, como su guardián, permitiría el escape de todos los prisioneros, pero Subaru se quedaría en el lugar. Él era la motivación de Emilia, y sin él las pruebas no avanzarían. La propuesta le pareció bastante razonable, y se dirigió directamente hacia los aldeanos para explicarle los términos de su liberación. Aunque al principio la mayoría parecía bastante disgustada, al final aceptaron a regañadientes porque la proposición vino de la misma parte. Dando media vuelta, las carrozas retornaron a su hogar y Subaru, montado en Patrush, acompañó a Garfield hasta el santuario nuevamente. Pero mientras iban caminando y en la conversación en donde él se notaba bastante tranquilo, Garfield explotó de un momento para otro y dijo que Subaru era un tonto que no entendía nada. Segundos después, las manos de Garfield se dirigieron hacia el cuello de Subaru con sus uñas tratando de cegar su vida, y en un movimiento extraño, estas cortaron por debajo de su garganta. No fue una herida letal, pero evidentemente tenía la intención de matar. El motivo por el que Garfield no pudo ejecutar a Subaru fue la intervención divina de Ram. Ella tenía un presentimiento de antemano. Sabía que en el momento en el que Subaru se separara de los aldeanos, Garfield lo mataría. La razón por la que no lo había hecho hasta el momento es que no quería evocar una rebelión entre los prisioneros, pues si Subaru moría, habría un alce entre armas de ellos y ocurriría un combate donde muchos de las personas fallecerían. Por eso, tratando de evitar en lo más posible el conflicto, lo dejó vivo. Pero una vez ellos se fueran, ya no habría más razón para acompañarlo ni tampoco mantenerlo en función. Número 3. Este es una de las diferencias más grandes que encontramos tanto en la novela como en el anime, y es la batalla entre Garfield y Ram. Resulta que los dos realmente se amaban. Al momento de enfrentarse, tienen una conversación sostenida en donde Garfield le suplica que se apartara de su camino. De todas las personas que había en este lugar, ella era la que menos quería lastimar. Incluso en esa conversación estuvo dispuesto a llorar y arrodillarse para que se fuera. Pero su voluntad era fuerte y no le permitió aceptar esos términos. En un principio le dijo que si Garp estaba dispuesto a renunciarlo todo, renunciar a este hogar, renunciar a su familia, renunciar a sus amigos solo por una mujer. Darlo todo por recibir el amor de una persona, por recibir su cariño, por recibir su perdón. Después dijo una frase que desde mi punto de vista fue muy impresionante. Al plantearle esa posibilidad, ella gritó: porque yo sí estoy dispuesta a hacerlo. Si tomas mi mano, abandonaré todo. Abandonaré a Roswell, abandonaré este santuario y nos iremos juntos a formar una vida. Le hizo la misma proposición que le hizo Subaru a Rem cuando él se hartó del todo y quería alargarse lejos. Pero, curiosamente, Garfield no aceptó. Aunque la amaba, no estaba dispuesto a dejar de lado toda su familia por una mujer. Con un tono bastante triste entre los dos, él dice: adiós, Ram, sayonara. Y ella de igual forma responde: hasta la vista, Garfield. Fue una declaración de amor entre los dos, en donde su final obviamente es trágico. Número 4. En la novela ligera hay una explicación más amplia de por qué todos los aldeanos del pueblo de Aram quieren tanto a Subaru, y esto se debe a la desaparición de Rem. Rem, en el segundo arco, se adentró al bosque de las Malvesias para rescatar a todos los niños de la aldea, pero al desvanecerse, las memorias de quien hizo eso recaerían en Subaru. Entonces, los logros de ella pasarían a ser de él, y así, toda la gente del pueblo le quedó profundamente agradecido a su héroe por haber arriesgado su vida y tratar de proteger a ellos quienes consideraban los más importantes. Por eso, en sus adentros, querían hacer todo lo posible para salvarle la vida a su héroe. Incluso antes de realizar todo este plan, habían acordado lo siguiente:
Nosotros solo saldremos de aquí con Subaru, y si él hubiera muerto, no les quepa la menor duda que moriremos con él. Número 5. Esta es la razón por la que Garfield estaba tan enojado y mató a todos los aldeanos de forma indiscriminada. La razón fue porque anteriormente había matado a Rem, el amor de su vida. El odio y la desesperación inundó su cuerpo, por eso la razón ya no quería estar presente y decidió, además de su objetivo, eliminar a todo aquel que se cruzara en su camino. Por cierto, aquí Otto realmente no se sacrificó por Subaru, eso pasaría en la novela ligera más no en la web novel. En lo referente, quien dio su vida para salvarlo fue Patrush, su dragona. Ella, al tratar de protegerlo de un golpe fatal por parte de este monstruo, le fue arrancada toda su cola desde la raíz. Después, todos los aldeanos que aún seguían en condiciones más o menos óptimas para alzar su voz, se levantaron contra la bestia, lanzaron piedras, zapatos, troncos, cualquier cosa que tuvieran a la mano para llamar su atención. Volvieron y reafirmaron su determinación. Si no eran capaces de salvarle la vida a su benefactor, a quien en varias ocasiones ha dado todo por ellos, no podrían ver a sus hermanos en su aldea de nuevo a los ojos. Número 6. Un hecho realmente importante y relevante pasó en la escena en donde Garfield estaba a punto de matar a Subaru. Con Patrush herida y muchos de los aldeanos muertos, Garfield se lanza directamente a devorar a Subaru, pero extrañamente una sensación recorrió su brazo y un fuerte golpe de viento golpeó la quijada del monstruo, haciendo que su cabeza, como pivote, lo mandara a dar vueltas por el aire. Aunque parezca curioso, y esto es por mi interpretación ya que la novela no explicó exactamente qué fue, debido al factor pereza de Subaru, él, en un momento de crisis, invocó la mano oculta, el poder del arzobispo de la pereza. No, aquí Subaru no se convierte en un protagonista chetado. Por el contrario, eso fue un accidente. Si le pidieran que lo volviera a hacer, no creo que fuera capaz. La sensación que recorrió en su brazo en ese momento se desvaneció. Quizás fue un milagro o la suerte lo que le permitió usar ese poder. Garfield, aturdido, se levanta de ese lugar ahora con un poco más de precaución y vuelve a arremeter contra Subaru. Aquí es cuando Patrush lo salva nuevamente. En el anime vimos que él tomó su cintura y lo arrojó para después ser teletransportado con una de sus piedras a la cárcel y aparecer en ese mundo nevado. Pero en la novela no había ninguna piedra. Él simplemente es lanzado por un acantilado y de milagro sobrevive. Su brazo está roto, su columna en un ángulo extraño, sus piernas están bien, pero una vara perfora su clavícula. Número 7. Cuando Subaru despertó al fondo del acantilado, quiso volver a la escena en donde pasaron todos los acontecimientos, en donde masacraron a todos sus amigos. En el fondo, quería ver esa escena más que por curiosidad, quizás esperando un milagro de que alguien hubiera sido salvado. Pero cuando llega al lugar, la sorpresa lo invade, pues ni un solo cadáver estaba presente. Por más que caminaba, no era capaz de encontrar vestigios o pruebas de la muerte de todos. Aunque quedaban daños en el área en donde se probaba la batalla que tuvo Garfield con Ram, no había más. Ni él, ni los aldeanos, ni absolutamente nada de los cuerpos estaba. Como podrías intuir, todos, sin excepción, Emilia, Roswald, los cadáveres e incluso posiblemente Garfield fueron devorados por esos conejos. Y por última, octava, la muerte de los conejos por Subaru fue la más brutal de todas. La novela lo reconoció. El dolor que sintió en esa escena fue tal que casi rompe su mente, ni abriéndole los intestinos, cayendo desde una gran altura, quemado, congelado o cualquier forma de las muertes que él haya tenido a lo largo de toda su vida se podría comparar con esta. El dolor duró alrededor de 30 segundos, pero en eso él sentía cómo seres vivos se introducían en su cuerpo, cómo devoraban su carne, competían, incluso siendo un poco más bizarros. La novela dice que él sintió cómo los conejos entraban por su recto, devoraban sus intestinos y llegaban hasta su caja torácica. Y, curiosamente, su cuerpo no se moría. Fue ya hasta al final que sucumbió por el shock. Y así, él, volviendo a sus sentidos, despertaría en la tumba,
adolorido, atormentado y con su alma prácticamente rota. Por cierto, un dato más curioso sobre esto, en el anime de Isekai Quartet nos dan un tremendo spoiler, pero no nos dimos cuenta porque no prestamos atención en las clases. Roswald estaba en el tablero escribiendo algo curioso: ¿qué comen los conejos? Y a continuación iba a escribir Subaru, pero nos dirigimos directamente a la escena del capítulo y no nos dimos cuenta. Bueno, señores, alcanzamos los 25, ustedes saben qué es eso. ¡Oh, sorpresa! Esperen, ¿qué es esto? Acaba de aparecer la rara posibilidad del 4% de invocar al diablo. Y aquí en adelante es mi trabajo. Oshiete yo, sono shikumi wo boku no naka ni dareka iru no kowareta to wareta yo kono sekai de kimi ga wararu nani mo mietsu ni 壊れた僕だってさ息を止めてほどけないもうほどけないよ真実さえフリーズ壊せる壊せない狂める狂わない花でも見つけて揺れて歪んだ世界にだんだん僕は好きと狂って逃げはなんで見つけないで僕のことを見つけないで誰かが描いた世界の中だあなたの期待してきてじゃないよ覚えてて僕のことを無限に広げることが空振る無邪気に笑った気を出させてほどけないほどけないほどけないほどけないほどけないほどけないよ Love is the world. Y bueno, señores, ese fue mi canto místico. Te recomiendo que revises detrás de tu cama por si uno de mis esbirros no se quedó al lado tuyo. Sin más que decir, este fue el diablo y te desea una feliz noche.